A esta hora de la mañana saludo muy cordialmente con la señora Palmira Chavero, directora de Flaxo Radio. Con ella vamos a hablar sobre la ley de comunicación que los medios comunitarios están proponiendo y cuál fue la respuesta del presidente. Doña Palmira, buenos días, ¿cómo está usted? Saludo cordial. Muy buenos días, Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí. Con bastante frío nomás acá en la ciudad de Riobamba. ¿Cómo está el clima a propósito en la capital, los ecuatorianos? Bueno, por aquí también está fresquito. No tanto como Riobamba seguramente, pero también está fresquita la mañana por Quito. Muy bien. Ingresemos al tema de que nos atrae. La ley de comunicación fue presentada por el señor presidente Guillermo Lasso, analizada por los asambleístas, por directores, directoras de radios comunitarias y populares del país y todo lo demás. ¿Cómo quedó los análisis a los que llegaron y posteriormente cuando se presentó ya a la Asamblea Nacional? Bueno, en la Asamblea Nacional hay ahora mismo 5 proyectos de reforma a la ley de comunicación, ¿no? El proyecto que presentó el propio Ejecutivo, el presidente, el proyecto que presentó el sector comunitario, el proyecto que presentó el sector privado de los medios de comunicación, la representación de los medios privados también hicieron su propia propuesta, y 2 proyectos de asambleístas, ¿no? Un proyecto de la principal oposición que canalizó la asambleísta Marcela Holguín y un proyecto que presentaron en conjunto, bueno, que se unió, digamos, ¿no? 2 asambleístas, una asambleísta del Partido Social Cristiano, Marjorie Chávez, y el asambleísta Fernando Villavicencio, que hicieron su propia propuesta, ¿no? Entonces, claro, el tema aquí es que normalmente a lo largo del debate, el primer informe en principio estaría este 25 de octubre, pero a lo largo del debate el que suele tener más peso es el informe del Ejecutivo, ¿no? Digamos, la propuesta de reforma del Ejecutivo, que básicamente desvirtúa un poco la ley de comunicación original, que no se centra tanto en la comunicación mediática, que no reconoce tampoco a los medios comunitarios y que reduce fuertemente los derechos tanto de los comunicadores y periodistas como de los propios ciudadanos, ¿no? Desvirtúa un poco el proceso. Y frente a esto están las otras propuestas que también están en debate, que también se están analizando y en las que se ven distintos intereses, ¿no? Por ejemplo, en la propuesta del sector comunitario, los medios comunitarios, se recupera un poco esta idea de la democratización de la comunicación, y esto se ve con el reconocimiento, o sea, con la solicitud de reconocimiento a los medios comunitarios y las acciones afirmativas y ciertas condiciones que serían un poco la manera en la que el Estado compensaría la deuda histórica que ha venido acumulando con los medios comunitarios, ¿no? Que es un poco la idea y un poco la propuesta, y sería un poco el principal elemento de esta propuesta de ley, aunque tiene otros elementos también interesantes la propuesta de los medios comunitarios, ¿no? ¿En qué se basa fundamentalmente los medios comunitarios para decir que han sido relegados a través de los tiempos? Y usted hablaba de una reivindicación. Sí, los medios comunitarios en Ecuador y en América Latina en general, y bueno, Herpe sabe bien de esto, ¿no? Ujú. Toda la historia, toda la trayectoria y todos los obstáculos que ha tenido que pasar los medios comunitarios en Ecuador y en América Latina existen mucho antes de que se reconozcan, ¿no? Es decir, tienen una importancia fundamental en el desarrollo histórico del país y de la región, y sin embargo no han sido reconocidos jurídicamente, ¿no? Nunca han tenido un respaldo estatal, nunca han tenido condiciones para el desarrollo y nunca han tenido, como sí han tenido los medios privados, privilegios a la hora de ejercer, ¿no? Recordemos que los medios privados históricamente tenían exención para el pago del IVA, por ejemplo, ¿no? Para el papel de prensa, etcétera. Los medios comunitarios ni se les ha reconocido históricamente, ni se les ha dado no solo privilegios, sino condiciones mínimas para poder desarrollarse, ¿no? Ha tenido los medios comunitarios y ERPE, como digo, saben bien, y otros medios comunitarios también de Ecuador han tenido que sortear muchísimos obstáculos para poder seguir en el ejercicio. Han Ujú. estado presentes siempre en todas las luchas históricas, en la reivindicación de derechos de los ciudadanos, han estado cerca de la ciudadanía, algo que los medios privados no están tan cerca. El medio comunitario está muy cerca de la comunidad, de la gente, del ciudadano, de los problemas reales de la gente. Colabora en esta resolución de problemas de la comunidad, de los ciudadanos, de las sociedades, cosa que no tenemos tanto en los medios privados, ¿no? Y sin embargo, históricamente los medios privados han sido los grandes privilegiados
por el Estado, ¿no? Entonces, cuando se reconocen jurídicamente a los medios comunitarios en 2013 con la Ley de Comunicación, se empiezan a reconocer y a poner sobre la mesa ciertas acciones afirmativas como para compensar un poco todo este abandono histórico del Estado a los medios comunitarios, pero sin duda es insuficiente y no se llega a llevar a la práctica, ¿no? Entonces sigue existiendo una deuda con los medios comunitarios que han desarrollado un papel fundamental en el desarrollo histórico del Ecuador, del interior del Ecuador y de fuera del Ecuador, ¿no? De la región de América Latina. Y eso tiene que ser compensado para llegar a unos términos de equidad y a unos términos de justicia en comunicación mediática. Ahora, estimada Palmira, desde el año 2013 de la promulgación de la Ley de Comunicación, ¿cuántos medios comunitarios o cuántas personas lograron conseguir frecuencias con la denominación de medios comunitarios? Bueno, se hizo una adjudicación de frecuencia, te acordarás, se hizo una adjudicación de 14 frecuencias, de las cuales se devolvieron algunas. Después se hizo el concurso, que si recuerdas fue un momento histórico porque fue la primera vez que se hacía un concurso de frecuencias para radio y para televisión, que esa era una de las puertas, digamos, para los medios comunitarios, para acceder a frecuencias de medios comunitarios. Es verdad que ese concurso tuvo problemas, porque, por ejemplo, uno de los problemas fundamentales para los medios comunitarios es que para ese concurso y para todos los que sean, o sea, para todos los intentos y todas las concepciones de concursos que han venido después, se pide una sostenibilidad económico-financiera a medio y a largo plazo, ¿no? Entonces, ese es el principal obstáculo que generalmente tienen los medios comunitarios porque no tienen el acceso privilegiado a otras fuentes que sí tienen los medios privados y normalmente no pertenecen a grandes familias y a grandes empresas como sí lo hacen los medios privados, ¿no? Entonces, ese problema impidió que muchos medios comunitarios pudiesen llegar, digamos, a un momento más avanzado del concurso, con lo cual eso es un elemento fundamental, que pase lo que pase con la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación, hay que revisar, es decir, si se le ponen las mismas exigencias económicas a un medio comunitario que a un gran medio privado que tiene el respaldo de una empresa nacional o internacional, pues obviamente estamos cambiando las reglas, o sea, estamos modificando las reglas del juego para que ganen los poderosos, ¿no? Claro. Y el problema es que ese concurso, cuando estaba en una fase bastante avanzada, si recordemos, se anuló y después se volvió a convocar otro, pero estamos un poco en ese proceso, ¿no? Entonces hay que atender a los procesos de concurso para la obtención de frecuencias de radio y televisión, pero también a las características de ese concurso, ¿no? Es decir, no se le puede exigir la misma condición económica, primero no se puede poner por delante el requerimiento económico a un medio que habitualmente forma parte de la comunidad, es gestionado por la propia comunidad, por colectivos, etcétera, que a grandes empresas, porque eso es ya partir en situación de desventaja. Y segundo, hay que tener muy en cuenta cuáles son las características, los requerimientos y todo el proceso de concurso, ¿no? Son los elementos que específicamente, uno de los elementos específicamente referido a los medios comunitarios que hay que tener más en cuenta, ¿no? A- Además de estas cuestiones de acción afirmativa que decía. Ahora, el tema es, en el estudio te piden cómo se va a sostener en los próximos 12 años una radio comunitaria. ¿Cuál es la proyección a propósito económicamente hablando? Porque la radio comunitaria tampoco es que no tiene, todo tiene automatizado, ¿no? Hay colaboradores, hay trabajadores y todo lo demás. Claro, ese es el problema fundamental, ¿no? Que se le pide a un medio comunitario que demuestre sostenibilidad económica, igual que se le pide a un medio privado, por ejemplo, que tiene detrás una gran empresa o varias empresas, etcétera. Entonces, ese es un error, ¿no? No se le puede, obviamente hay que pedir ciertas características, y hay que trabajar con proyección de continuidad, es decir, pensar que un medio comunitario va a seguir a lo largo del tiempo, no que responde a iniciativas puntuales o esporádicas, sino que la gente realmente quiere mantener ese medio, pero no se le pueden exigir los mismos requisitos económicos, ¿no? Y de hecho sabemos, ¿no? Que cuando se realizó el concurso, muchos medios comunitarios se vieron obligados a contratar consultorías para hacer la propuesta técnica y la propuesta económica y se endeudaron muchísimo o muchos incluso no pudieron postular por no tener acceso a esa información, ¿no? Entonces eso es un requisito que de todas hay que revisar porque no se le puede pedir
a una comunidad que cumpla los mismos criterios económicos que se le pide a un gran grupo de empresas. O sea, eso es modificar el tablero de juego, digamos, hace trampa, digamos, porque obviamente los medios comunitarios están en desventaja con respecto a los medios privados. Entonces, en ese sentido, algunas de las propuestas de reforma lo que proponen es que, por ejemplo, el sector comunitario también lo que propone es que a los medios comunitarios, comunitarios de pueblos, nacionalidades, no pasen por concurso, sino que tengan adjudicación directa. Y el resto de medios comunitarios Ajá. sí pasen por concurso, ¿no? Entonces, son opciones que hay que ir mirando porque no se les puede pedir el mismo condicionamiento económico, el mismo requisito económico a un medio comunitario que a un gran medio de comunicación que tiene un respaldo empresarial nacional e internacional. De Eso no es esta, justo para con los medios comunitarios. claro, de estas tres propuestas que usted me ha mencionado, cuatro propuestas, ¿habrá algún consenso con los asambleístas, con los medios privados, con los medios comunitarios? ¿Habrá algún consenso, perdón, para obtener una sola ley que beneficie a todos por igual, o por lo menos en alguna parte equitativa? Tendría que haberlo, ¿no? En eso consiste un poco la política, ¿no? En Ujú. ponerse de acuerdo distintos sectores con intereses diferentes, porque las propuestas se ven, ¿no? Por ejemplo, la propuesta de los medios privados básicamente lo que piden es que les desregulen, que no les obliguen a incorporar contenidos interculturales, etcétera, ¿no? Entonces, cada propuesta tiene su propio interés y justamente el ejercicio de la política tiene que ver con eso, ¿no? Con ser capaces, con tener la suficiente madurez como para poner de acuerdo a todos los sectores en beneficio siempre de la ciudadanía y de los sectores excluidos y hacerlo de una manera democrática, ¿no? Ese es el reto, o sea, se tiene que llegar a un acuerdo. Ahora, el problema es que en las fases iniciales el proyecto, como decíamos, que suele tener más peso, es el proyecto que presenta el Ejecutivo, pero esto tiene que pasar por la Asamblea Nacional, ¿no? Y en la Asamblea Nacional el partido del presidente no es que tenga la mayoría, ¿no? Entonces probablemente ahí se van a ver momentos de tensión, momentos de disputa, pero esperemos que la clase política esté a la altura como para llegar a un Ujú. acuerdo que consensúe un poco las propuestas de todos los actores y que no siga privilegiando a los actores que tradicionalmente han sido privilegiados y que compense un poco esa deuda histórica, ¿no? Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Acercamientos permanentes, ustedes como parte de los medios comunitarios a nivel nacional, existe con los asambleístas, con Corape, por ejemplo, con otros medios también que están en este mismo camino. Sí, sí hay acercamientos permanentes, digamos, tanto desde la academia como desde los medios universitarios. Tenemos acercamiento, tenemos un diálogo constante con Corape, por ejemplo, y no solo por estos proyectos de reforma, sino históricamente tenemos muy buenas relaciones y muy buenas, digamos, mucha cercanía y muy buenas relaciones con Corape, con algunos asambleístas también. Justamente la semana pasada y esta semana estamos teniendo algunas reuniones con comisiones como para expresar un poco los puntos de vista, expresar los análisis, ver un poco también qué se dice desde la academia, desde los medios universitarios, de cómo se puede llegar, digamos, a algún punto de equilibrio, pero claro, digamos, sí se está escuchando y sí hay como actividad, pero al final la decisión es una decisión que está en la arena política, ¿no? Esperemos que sí se logre si se logre alcanzar un poco este acuerdo y que la propuesta de reforma eh, que, que, obtenga los votos, digamos, y que sea la que finalmente se apruebe, respete un poco los derechos, respete la equidad y respete también la voluntad popular, ¿no? Que se expresó en consulta popular y que Ujú. se viene manifestando históricamente en distintos proyectos y procesos. Flaxo Radio también está de aniversario. En estos días lo entiendo que estarán con una amplia programación, a pesar de que es una emisora de comunicación a nivel de los medios de Internet, ¿no? ¿Cómo les está yendo, cómo les ha ido en estos últimos tiempos? Sí, Flaxo Radio justo estamos celebrando el 10º aniversario este año, el 2 de noviembre además, que es un día particular. Cumplimos los 10 años y como bien decías, ¿no? Una de las características de Flaxo Radio es que desde el principio, desde 2011 cuando nació, apostó por lo digital, ¿no? Entonces ese fue siempre el principal reto
Y en estos 10 años hemos tenido, digamos, diferentes hitos que nos han posicionado. Estamos trabajando, por ejemplo, también en la red de radios universitarias de Ecuador para articular a las radios universitarias, radios y algunas televisiones universitarias del país. Ujú. Y estamos trabajando fuertemente. Como bien dices, estos meses sobre todo estamos con una agenda, con distintas actividades. La semana que es justamente el aniversario, y en diciembre también estaremos con actividades y un poco con una visión bastante similar a medios comunitarios, ¿no? Los medios universitarios no están reconocidos en la normativa, no están reconocidos en la ley de comunicación ni en ninguna de sus propuestas, y esa es un poco una cuestión también que sigue quedando pendiente. Y como te decía, en algunas cosas sí tenemos como mucha cercanía en cuestión de forma de ser con respecto a los medios comunitarios, estamos ahí como muy cerca, más allá de que obviamente tenemos muy buenas relaciones, que tienen que ver con la manera de enfrentar la comunicación, ¿no? Con la posibilidad de hacer análisis más pausados, análisis más horizontales, de dar voz a gente que habitualmente no tiene voz, y de estar muy cerca del terreno también, ¿no? De estar muy cerca de la gente. ¿Cuál, Entonces, claro, seguimos avanzando ahí. ¿cuál es el contenido de Flaxo Radio? Bueno, En Flaxo partida de Radio, programación me refiero. sí, Flaxo Radio tiene, por un lado, el contenido musical y por otro lado tiene programas de análisis y debate de distintas materias, ¿no? Flaxo Radio, una de las características que tiene es que funciona mucho con los estudiantes de Flaxo, que son estudiantes de maestría y doctorado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la maestría de comunicación, pues normalmente tiene algún representante de estudiantes o incluso de los docentes de la maestría que tiene un espacio dedicado a reflexionar sobre el periodismo, sobre la comunicación, sobre el ejercicio profesional. La maestría de género, por ejemplo, tiene también representantes, que casi siempre son chicas, que tienen un programa que abordan la temática de género. Entonces, abordamos la realidad desde Ujú. distintas perspectivas un poco más epistémicas, si quieres, ¿no? Y en ese sentido tenemos una serie de programas que se emiten de lunes a viernes, porque son los horarios de calendario lectivo de los estudiantes y de los docentes, en los que analizamos la realidad desde distintas perspectivas específicas, ¿no? Pues como te digo, programas de comunicación, programas de Ujú. género, programas de territorio, de desarrollo urbano, programas de literatura, programas de música también. A través de la música explicamos, por ejemplo, hace poco ahora se nos graduó justo un estudiante, pero teníamos un programa en quichua que nos enseñaba un poco también a hablar quichua, pero también la cultura. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Ofrecer contenidos diversos, contenidos horizontales, contenidos pausados, contenidos analíticos, no competir con los medios en noticias, porque no damos información, sino que damos más Vale. análisis, debates, un poco más, profundizando más en los temas, ¿no? Una consulta me están haciendo desde el Cantón Guamote. Dice, saludo cordial desde el Cantón Guamote a la persona de Flaxo que está hablando al momento. ¿Cuánto cuesta hacer una maestría en comunicación? Es la pregunta. Bueno, las maestrías cuestan lo mismo todas las especialidades, ¿no? La maestría tiene un valor de $7.000, pero es un valor nominal. Es decir, lo que hace Flaxo es hacer un descuento sobre ese valor total en función de las capacidades de cada uno de los postulantes, ¿no? Es decir, en general nadie paga el valor total porque todo el mundo tiene Ujú. una necesidad de apoyo económico, ¿no? Entonces, lo que se hace es, se pide en los momentos de matriculación, se pide información de cada uno de los postulantes y en función de sus necesidades se hace un descuento económico sobre ese monto. Y además, en torno a la mitad de los estudiantes, o incluso un poco más, depende del año, reciben becas de estipendio, ¿no? Que es un estipendio mensual que el estudiante recibe, que eso está establecido por la ley, que es 1,5 salarios básicos mensuales, para dedicarse al estudio de la maestría, ¿no? Tanto la de comunicación como las otras. Pero digamos, existen esos apoyos. Sí hay un apoyo fuerte eh, con distintas aristas, ¿no? Una arista es el expediente académico, es decir, la trayectoria que traiga el postulante, y otra arista son acciones, Ujú. son todas las medidas de acciones afirmativas de las personas que socioeconómicamente necesiten, o por ejemplo, las personas que vienen de provincia o las personas que pertenecen a grupos históricamente excluidos también tienen apoyos específicos, ¿no? Para cursar la maestría.
A usted desearle éxitos en estos 10 años de trabajo como Flaxo Radio. Algún momentito tendremos oportunidad de conocernos y observar lo que hacen ustedes de manera presencial, Flaxo Radio, porque la comunicación día a diario sigue alcanzando. Éxito en estos 10 años. Por favor, no deje de comunicarnos cuál es la parrilla de festividades que van a tener, ¿no?, en los próximos días. Nuestro tiempo de diálogo culminado. Palmira Chavero, gentil por haberme atendido. Esperamos en otros tiempos conversar un poco más detenido, más ampliado sobre la ley de comunicación que favorecería a medios comunitarios y en este caso a medios que emiten su señal a través de Internet. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Es Flaxo Radio, conectados son 10 años junto a ti. Es Flaxo Radio, 10 años, conectando la universidad contigo.